No se escucha. No se escucha el audio. Está en silencio. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, bárbaro. Disculpen la demora, pero me tuve que conectar con los datos móviles porque no sé, el módem mío debe tener algún problema y estaba sin internet. Bueno, hoy vamos a ver el último punto del programa que nos toca ver y vamos a hablar del tema de la ausencia. En realidad, el tema de la ausencia, en principio, no estaba tratado en el Código Civil, sino que lo regulaba la Ley 14.394, que es la misma ley que regula también la inscripción del bien de familia. Ustedes saben que un comerciante o un empresario puede, para garantizar la seguridad de su vivienda personal, por ejemplo, seleccionar uno de los bienes y afectarlos al régimen de bien de familia. Y el efecto que tiene eso es precisamente que a partir de la afectación de la registración de ese bien como bien de familia, queda fuera de toda cuestión relativa a los negocios, es decir, es inembargable, es inejecutable, es inhipotecable. Esa ley que regulaba el bien de familia, que es la ley 14.394, también regulaba el tema de la ausencia. Y cuando hablamos de ausencia, tenemos que considerar fundamentalmente dos tipos de ausencia. La denominada ausencia simple y la denominada ausencia con presunción de fallecimiento, que tienen efectos completamente distintos, como se imaginarán, porque una cosa es dictaminar judicialmente la ausencia de una persona y otra cosa es declararlo judicialmente como fallecido. Las consecuencias jurídicas son completamente distintas. Este tema de declaración de ausencia lo van a ver regulado en el Código Civil y Comercial, como dije, a partir de la unificación del Código en el año 2015, agosto del 2015, se deja sin efecto la regulación que había en la Ley 14.394 y se incorpora en el Código Civil y Comercial a partir del artículo número 79. Y allí comienza el tratamiento de esto que llamamos declaración de ausencia. Ahora bien, ¿qué es una ausencia simple? Esto se da en los casos que una persona ha desaparecido de su domicilio o del lugar de su residencia habitual y no se tienen noticias de ella y no ha dejado un apoderado. En consecuencia, la ley permite designar un curador a los bienes de esta persona ausente si es que el cuidado de esto los exige. Obviamente, se da también en aquellos casos en que la persona está ausente y hay un apoderado, pero puede ocurrir que los poderes del apoderado sean insuficientes o puede ocurrir también que no está desempeñando convenientemente el mandato. En cualquiera de ambos casos, procede la declaración de ausencia simple. En el Código de Procedimiento solamente se hace mención en el artículo 634 a la ausencia simple.
Y el artículo 634 dice que el proceso de declaración de ausencia deberá ajustarse a las disposiciones nacionales que rijan para la materia. Y el fallecimiento presunto, que está contemplado en el artículo 773, dice que la tramitación de la declaración de fallecimiento presunto, e inclusive de la declaración del así declarado, se ajusta al establecido en las leyes de fondo sobre la materia. Es decir, el Código de Procedimiento remite a las leyes de fondo y esto es, como dije, el Código Civil y Comercial de la Nación. Y el tratamiento de este tema arranca en el artículo 79 del Código Civil y Comercial. A ver, si una persona ha desaparecido de su domicilio y no se tienen noticias de ella, y no ha dejado, como dije recién, un apoderado, se puede designar un curador de bienes, un curador para el cuidado de los bienes. Y también se puede dar en aquellos casos, como dije hace un rato, si tiene un apoderado, pero el poder que tiene el apoderado es insuficiente o, en su caso, está desempeñando de una manera incorrecta su mandato. En realidad, estos supuestos que refieren los artículos del Código 79 al 84 del Código Civil, que es la ausencia simple, se verifica cuando una persona se ausenta de su domicilio o del lugar habitual de su residencia o de sus actividades, sin que se tenga ninguna noticia sobre ella, y no pueda deducirse, al menos prima facie, que esta persona haya fallecido. Entonces, repito, cuando hemos verificado la ausencia de una persona de su domicilio o del lugar habitual donde reside o donde desempeña sus actividades, sin poder determinarse fehacientemente que pudo haber ocurrido su fallecimiento, entonces corresponde, en este caso, declarar la ausencia simple. Que la ausencia simple, en realidad, lo que supone es una situación de incertidumbre sobre el estado de la persona. En realidad, el significado técnico de la palabra ausencia corresponde a la persona, obviamente, de existencia física, que no está presente y de la que no se tienen noticias, sin que pueda inferirse con cierta certeza que ha fallecido. En dicho supuesto, o sea, en esta circunstancia, se habilita entonces la posibilidad de poder pedir al juez competente una declaración judicial de ausencia. Insisto, ausencia simple. ¿Quiénes están legitimados para pedir la declaración de ausencia? En principio, el Ministerio Público y toda persona que tenga un interés legítimo respecto de los bienes del ausente. Esto es algo así como la cualidad que tiene una persona en relación con el ausente y a la cual se le otorga la posibilidad de promover un proceso judicial tendiente justamente a pedir una declaración judicial de ausencia simple y obviamente con la finalidad de obtener un curador que pueda dedicarse a la preservación y mantenimiento de los bienes. En este caso, tengan presente que la legitimación no solo alcanza a aquellas personas físicas que tengan un interés legítimo sobre los bienes del causante, sino que también la alcanza al Ministerio Público. Ustedes recuerden que hace unos días nosotros vimos la declaración de herencia vacante, donde intervenía directamente el Ministerio Público. Entonces se podría dar el caso de una persona que desaparece, de la que no tenemos noticias, que tiene varios bienes y que no tiene ningún descendiente, ni ascendiente, ni colaterales. Entonces de ahí entonces que los legitimados son aquellos que tengan un interés legítimo sobre los bienes, por ejemplo, ascendientes, descendientes, colaterales,
o en su caso el Ministerio Público Pupilar también. ¿Me siguen escuchando bien? Bárbaro, fantástico. ¿Cómo es el procedimiento? Obviamente se promueve una demanda que tiene por finalidad la petición al juez competente de la declaración de ausencia simple. ¿Cómo es el procedimiento en sí? Bueno, el juez, cuando recibe una acción que persigue la declaración de ausencia, lo que va a hacer es citar al ausente durante 5 días por edictos. Como ustedes ya saben, y como es de rigor, en los edictos deben publicarse en el diario de mayor circulación del último domicilio conocido, en este caso del ausente. Si vencido el plazo, el ausente no se presenta, inmediatamente se debe dar intervención al defensor oficial o, en su defecto, nombrarse un defensor al ausente. Si antes de la declaración de ausencia se promovieran acciones contra el ausente, el que lo tiene que representar es el defensor. Y en caso de urgencia, el juez puede designar un administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejaran en cada caso. Esto en realidad se trata, en principio, de un juicio que lo que hace es establecer un resguardo del ausente. Por eso se lo cita por edictos y se hace con el apercibimiento de que si no se presenta, se declarará su ausencia y se designará un curador de sus bienes y además intervendrá un defensor oficial. La publicación, como dije, se va a ordenar en el diario de mayor circulación del domicilio del ausente por 5 días, o también podría ser del lugar donde razonablemente pudiera ubicarse. Por ejemplo, podría ser que la persona que promueve este juicio de declaración de ausencia le dijera al juez, mire, en realidad él reside acá en Mar del Plata, pero habitualmente se encontraba en una quinta de la localidad de Balcarce. Bueno, el juez puede ordenar que se publiquen edictos en un diario de la ciudad de Mar del Plata y en un diario de la localidad de Balcarce. Y como dije, esto se hace bajo apercibimiento. ¿Apercibimiento a quién? Al presunto ausente. Y el apercibimiento consiste en que si no te presentás vencido el plazo, te vamos a nombrar un curador de bienes. ¿Quién es el juez competente? En realidad, el juez competente es aquel juez del lugar, del domicilio donde habitualmente reside el presunto ausente. O en su defecto, el juez de la jurisdicción donde se encuentren los bienes respecto de los cuales se va a ordenar una curatela. Y si hubiera bienes en distintas jurisdicciones, el juez competente va a ser aquel de la jurisdicción donde primero se previno. ¿Qué quiere decir esto? Si el presunto ausente tiene bienes en Mar del Plata, tiene bienes en Bahía Blanca y tiene bienes en Tandil, bueno, si la acción se ha promovido en Mar del Plata, el juez competente va a ser el Departamento Judicial de Mar del Plata. O si el primer intento judicial, me refiero, de declaración de ausencia se produce en la ciudad de Tandil, el juez competente va a ser el de la ciudad de Tandil. ¿Cuáles son las acciones que tiene el curador?
El curador no tiene posibilidad de disposición de bienes, salvo casos de urgencia absolutamente justificados con una previa autorización judicial, pero en la mayoría de los casos, las funciones que tiene el curador será la de proveer el mantenimiento y conservación de los bienes que corresponden al presunto desaparecido. Son actos de conservación de los bienes administrados. Esto sería la definición correcta. Entonces, hay un juez competente, hay una situación, se designa un defensor oficial, se le da intervención al Ministerio Pupilar. Si eventualmente hubiera acciones contra el presunto ausente, por ejemplo, se promueve una demanda contra el presunto ausente, que si no se contesta quedaría en estado de indefensión. Bueno, quien se va a hacer cargo de ese juicio va a ser precisamente el defensor oficial. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Bueno, entonces sigo. Sí, profesor. Finalmente, vencido el plazo, lo que va a haber es una sentencia que declara la ausencia. Ya lo que vamos a tener acá no es una presunción de ausencia, sino lo que vamos a tener es una declaración judicial de ausencia. Reitero, previa publicación de edicto, sin que haya comparecido el ausente, entonces se hace efectivo el apercibimiento y se le designa un defensor oficial y un curador para que lleve adelante todos los actos de conservación. ¿Qué pasa porque los actos de conservación puede ser, por ejemplo, que el presunto desaparecido tuviera bienes dados en locación, es decir, bienes que están produciendo frutos, o tuviera, por ejemplo, una explotación ganadera. Entonces, ahí va a haber un curador que se va a hacer cargo de la administración de esa producción ganadera. ¿Y qué pasa con los frutos? Todos los frutos que sean consecuencia de esa explotación o de esa locación. Los frutos entonces van a ser designados judicialmente para la subsistencia del cónyuge, de los ascendientes y de los descendientes. Entonces, repito, declarada judicialmente la ausencia, previa publicación de edictos, sin que el presunto ausente se presentara, se hace efectivo el apercibimiento, se lo declara judicialmente ausente, se nombra un defensor oficial y se designa provisionalmente un curador de sus bienes. Esos bienes, o la función de ese curador, es solamente atenerse al mantenimiento y conservación y administración de los bienes si fuera necesario. Digo si fuera necesario porque por ahí no hay ningún tipo de administración. Por ahí son bienes que están ahí, bueno, habrá que mantenerlos y conservarlos en buen estado. Y si llegara a ser necesaria una administración porque esos bienes producen frutos, reitero, el destino de los frutos obtenidos por esos bienes que pertenecen al declarado judicialmente ausente van a ser destinados a la subsistencia del cónyuge, si tuviera, descendientes, ascendientes, etc. ¿Cómo concluye esta curatela? Porque no se olviden que hemos nombrado un curador, que también va a ser las veces de administrador. El artículo 84 del Código Civil y Comercial nos define y nos prescribe cómo concluye la curatela respecto de los bienes del presunto desaparecido y declarado judicialmente como ausente. Primero, como es lógico, finaliza por la presentación del ausente. El ausente eventualmente puede presentarse personalmente o por apoderado. Ustedes me dirán,
¿cómo es que se presenta? Y bueno, qué sé yo, se peleó con la mujer, tuvo alguna cita con una joven interesante y se fue a dar la vuelta al mundo porque tiene plata. Obviamente no se enteró, tenía apoderado o no tenía apoderado, pero lo cierto es que no se enteró porque estaba paseando por Europa, muy feliz, y después resuelve volver. Se puede presentar personalmente o lo puede hacer a través de su apoderado. Esa presentación en cualquiera de sus formas es la primera causal de conclusión de la curatela. Es decir, se presenta ante el juez y obviamente termina la función del defensor oficial y también concluye la función del curador, porque ahora será el propio ex ausente desaparecido quien seguirá administrando sus propios bienes, personalmente o por apoderado. El segundo caso es cuando acreditamos fehaciente su muerte. ¿Qué sé yo? Tipo se había ido a Europa a visitar un hermano que tenía allá y murió allá en Italia. Bueno, ahora nos enteramos y podemos constatar fehacientemente su fallecimiento. Eso también pone fin a la curatela. Y el tercer caso, que también pone fin a la curatela, es la declaración judicial del fallecimiento presunto. Y acá vemos entonces que hay dos tipos de ausencia. La que hemos visto hasta ahora es la ausencia simple. Una persona que desaparece sin dejar rastro, no tenemos noticias, desaparece de su lugar habitual de residencia o donde desarrollaba tareas, y entonces cualquiera de los legitimados que reitero, puede ser el Ministerio Pupilar, se ha presentado pidiendo al juez que declare judicialmente la ausencia simple. Ahora, transcurrido un determinado tiempo, obviamente esa ausencia simple se va a transformar en una ausencia con presunción de fallecimiento. Esto también pone fin a la curatela. Esto que les estoy diciendo está en el artículo 84 del Código Civil y Comercial. Lo que vimos hasta ahora lo tienen desde el artículo 79 hasta el artículo 84 del Código Civil y Comercial. Son muy poquitos artículos, deben ser 10, 12 artículos. Bueno, pasamos entonces a la otra clase de ausencia, que es la ausencia con presunción de fallecimiento. Y acá tenemos que distinguir dos casos, o dos tipos, o dos clases de casos, como prefieran. Lo que podemos denominar casos ordinarios o casos extraordinarios. El primero de ellos, caso ordinario. La ausencia de una persona de su domicilio o de su lugar habitual de cumplimiento de tareas y no se tienen noticias de ella por el término de 3 años, es decir, declaramos primero la ausencia simple, transcurrieron 3 años y el tipo no aparece. Entonces, transcurridos 3 años, esto causa o provoca la presunción de su fallecimiento aunque haya dejado un apoderado. Por ahí él tiene un apoderado que le maneja los bienes, que lo hace correctamente. En ese caso, él se ocuparía de la conservación y mantenimiento de los bienes, pero pasaron 3 años desde la publicación de los edictos y el ausente no se presenta. Bueno, después de ese periodo de tiempo, ello da lugar a que se presuma el fallecimiento del ausente, aunque haya dejado un apoderado. ¿Desde dónde se cuenta este plazo? Y desde la fecha de la última noticia del ausente. Y no de la declaración judicial de ausencia. Porque el ausente, a lo mejor, nosotros desde el mes de enero no tenemos noticias de esta persona y esperamos el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo, y dijimos, bueno,
evidentemente no aparece, tenemos que pedir que se declare judicialmente la ausencia simple. ¿A partir de dónde se cuenta? Del mes de enero, que es el mes donde tuve las últimas noticias de este ausente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la falta de noticias de esta persona debe provocar una incertidumbre una incertidumbre más o menos que podamos sopesarla como evidente, acerca del estado de vida de esa persona, y que ignoramos su suerte y su final. El transcurso del término de 3 años, que comienza con la última, como dije, con la última noticia, es el mismo que tiene que haber ocurrido desde esa oportunidad. Esas circunstancias que yo les acabo de nombrar deben ser acreditadas en juicio, de acuerdo al procedimiento judicial. Es decir, tengo que demostrar de que esta persona fue declarada ausente, primero, ausencia simple. Segundo, tengo que acreditar que evidentemente no se tienen noticias de esa persona y que he agotado todas las posibilidades de poder averiguar dónde se encuentra. Y esto generalmente lo hacemos a través de testigos o por allí presentaciones en la jurisdicción de policía, una averiguación de paradero, y tampoco tenemos noticias. Entonces, en este caso donde queremos pedir la presunción de fallecimiento, tenemos que acreditarle al juez que efectivamente hemos dado todos los pasos necesarios y seguimos sin tener ninguna noticia de esta persona que ha sido declarada en principio como ausente, pero con una ausencia simple. ¿Quiénes son los legitimados para pedir una ausencia con presunción de fallecimiento? En principio puede ser cualquiera que tenga algún derecho que esté subordinada a la muerte de la persona ausente, declarada en principio como ausencia simple. En este caso puede pedir la declaración de fallecimiento presunto. Por ejemplo, los herederos, los eventuales herederos instituidos o herederos forzosos. Y ahí tendrán también que justificar haber realizado todas las diligencias tendientes a la averiguación de existencia del causante. ¿Quién es competente? Es competente el juez del domicilio del ausente. Ese es el juez competente. Vamos a ver ahora cómo es el procedimiento. El juez tiene que nombrar un defensor al ausente, o tiene que dar intervención al defensor oficial, y también tiene que citar al ausente por edictos una vez por mes durante 6 meses. Repito, el procedimiento es: se nombra un curador de los bienes, también se nombra un defensor y se tiene que citar al ausente por edictos. Con el mismo criterio, los edictos se publican en el diario de mayor circulación del último domicilio, de su lugar habitual de residencia o de actividades, y se debe hacer una vez por mes durante 6 meses. Como dije, si no hay un mandatario con poderes suficientes, el juez va a designar un curador de sus bienes. Podría ser que haya un apoderado, pero que hemos comprobado que no realiza sus funciones adecuadamente, en cuyo caso también se va a nombrar a un curador. La declaración, esto ténganlo presente porque es muy importante, la declaración de ausencia simple no constituye un presupuesto necesario para la declaración del fallecimiento presunto.
ni tampoco reemplaza la comprobación de las diligencias realizadas o a realizarse para conocer la existencia del ausente. Es decir, no basta que una persona haya sido declarada ausente en forma simple, sino que hay que llevar a cabo todas las diligencias tendientes a demostrar que hemos tratado de verificar cuál es el paradero de esta persona de la cual estamos presumiendo su fallecimiento. Una vez que transcurrieron 6 meses, que el juez ha recibido toda la prueba y que ha oído al defensor oficial que se designó, si todo es correcto y si han cumplido con todos los requisitos, como dije, las diligencias tendientes a decir que agotamos todas las posibilidades para verificar dónde se encuentra el ausente, en este caso el juez debe declarar el fallecimiento presunto. Y tiene también que fijar el día presuntivo del fallecimiento y disponer, obviamente, la inscripción de la sentencia. No se olviden, chicos, que cuando nosotros hablamos de un fallecimiento, por ejemplo, en el orden sucesorio, lo que tenemos es precisamente un certificado de función. Ese certificado de función, en este caso, como no lo tenemos, es reemplazado por la sentencia. Y entonces hay que inscribir esa sentencia donde se declara a esta persona ausente con un fallecimiento presunto. Como dije, después del plazo transcurrido de 6 meses, una vez que se recibió la prueba y luego de que el defensor haya emitido su dictamen, el juez tiene que dictar una sentencia declarando si corresponde la ausencia con presunción de fallecimiento de la persona que no ha podido ser hallada. Entonces, reitero, transcurridos 6 meses, citado una vez por mes, no tenemos ninguna noticia. Acreditamos ante el juez que hemos cumplido con todas las diligencias necesarias tendientes a averiguar si de alguna manera podíamos detectar la existencia o el paradero de esta persona, cuando el defensor o la defensoría haya emitido su dictamen, el juez lo que debe hacer, en caso de que toda esta búsqueda obviamente haya dado un resultado negativo, debe dictar sentencia. Y en esa sentencia tiene que declarar, si considera que corresponde, la ausencia con presunción de fallecimiento. Y obviamente se inscribe esta sentencia. Cuando el juez declara un fallecimiento presunto, acá hay todo un tema que dice, bueno, está bien, pero ¿cuándo falleció? Entonces lo que el juez tiene que hacer, tiene que determinar el día presuntivo del fallecimiento. Y acá hay que distinguir si es el caso ordinario o si es el caso extraordinario. Ustedes se acuerdan que habíamos visto al principio que había 2 casos, el caso ordinario y el caso extraordinario. ¿Cuándo se da el caso extraordinario? A ver, el caso ordinario es la ausencia de una persona de su domicilio sin que se tenga noticia de ella por el término de 3 años. Eso causa la presunción de fallecimiento, aunque tenga un apoderado. Pero ese es el caso ordinario. Y después tenemos los casos extraordinarios, que son 2, o de 2 tipos. Se presume el fallecimiento de un ausente, por ejemplo, si la última vez que teníamos alguna noticia de él, se encontró en un lugar donde ocurrió un incendio, donde ocurrió un terremoto, o hubo una acción de guerra u otro suceso semejante, que sea susceptible o que nos lleve criteriosamente a pensar o deducir que esta situación extraordinaria ha podido ocasionar la muerte de esta persona ausente.
o bien que ha participado de una actividad que implica el riesgo mismo, y no se tiene noticias de él por el plazo de 2 años. Y el segundo caso extraordinario es si esta persona se encontraba en un buque o en una aeronave, porque se iba de viaje a Europa y se fue en barco, se fue en un crucero, o se iba de viaje a Europa y tomó el vuelo número tal. Y resulta que las noticias nos dicen de que ese buque ha naufragado o que esa aeronave se ha perdido y no hay noticias de ella. En este caso, si por el término de 6 meses no se tienen noticias de ella, entonces podemos hablar del fallecimiento presunto. Repito, artículo 85 y artículo 86 del Código Civil y Comercial. Caso ordinario y casos extraordinarios. El caso ordinario es cuando una persona se ausentó de su domicilio y no tenemos ninguna noticia de ella por el plazo de 3 años. Eso motiva la posibilidad, la legitimación de poder pedir al juez la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento. Ese es el caso ordinario. El caso extraordinario, que a su vez se divide en dos circunstancias diferentes. La primera de ellas es cuando la última vez que teníamos noticias de este ausente se encontraba en un lugar donde después nos enteramos que hubo un incendio, o que hubo un terremoto, o que hubo una acción de guerra u otra circunstancia semejante que sea susceptible de poder haberle ocasionado la muerte. O por allí participó de una actividad que implica el mismo riesgo. En este caso, si no se tienen noticias por el término de 2 años, ya no de 3, de 2 años, esto habilita entonces también la posibilidad de pedir la declaración judicial de ausencia con presunción de fallecimiento. El segundo caso de los extraordinarios es si esta persona tenemos la certeza que se encontraba en un buque o en una aeronave, como dije, porque se fue de viaje. Y resulta que nos enteramos de que el buque naufragó, no sabemos si hay sobrevivientes, o que el avión se perdió, la aeronave, y tampoco sabemos si hay sobrevivientes o no. En este caso, el plazo es de 6 meses, que nos habilita para pedir al juez la declaración judicial de ausencia con presunción de fallecimiento. Si ustedes analizan estos casos, acá hay una lógica, es cuestión de sentido común. Si la persona desapareció simplemente de su domicilio y no sé dónde está, bueno, la ley dice espere 3 años. Si esta persona sabemos y tenemos la certeza que se encontraba en un lugar donde hubo un incendio o en un lugar donde hubo una situación de guerra, supónganse, el tipo había ido a visitar a un hermano que tenía en Ucrania. Y resulta que de la noche a la mañana hubo una invasión en Ucrania, tenemos la guerra de Ucrania, y esto ya es diferente. Acá no es que se fue de la casa y no tenemos noticia. Se fue de la casa, sabíamos dónde estaba, pero hay situaciones de mucho riesgo. Por ejemplo, una guerra, o por ejemplo, un terremoto. Acá en este caso el plazo se reduce a 2 años. Y finalmente, si nosotros sabemos que este ausente había emprendido un viaje y estaba a bordo de un barco o estaba a bordo de una aeronave y nos enteramos que ese barco naufragó o que esa aeronave está perdida, el plazo, obviamente, con sentido común, se reduce a 6 meses. ¿Por qué? Y porque sabemos que estaba en ese barco y también sabemos que el barco naufragó. Y sabemos que estaba en una aeronave y esa aeronave se perdió. Pero ya tenemos un poco más de certeza. Por eso yo diría que es inversamente proporcional. A mayor certeza de lo que podría haber ocurrido, el plazo para promover la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento es cada vez más corto.
¿Se entendió hasta acá, chicos? Sí, sí, perfecto. Bueno, sigo entonces. Entonces, decíamos, a ver, el juez declara la ausencia con fallecimiento presunto, pero lo que tenemos que determinar acá es qué día presuntivamente falleció, porque eso lo tenemos que dejar en claro en la sentencia. ¿Cuál fue el día del fallecimiento? Vamos a ver qué es lo que determina acá la legislación de fondo, o sea, el Código Civil y Comercial. En el caso ordinario, que es cuando desapareció, y pasaron 3 años y no tuvimos ninguna noticia. Ahí, el día presuntivo del fallecimiento es el último día del primer año y medio. Fíjense que hablamos de una espera de 3 años para poder pedir la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento. Tomamos el último día del primer año y medio. Último día del primer año y medio de los 3 transcurridos. Con respecto a los casos extraordinarios, acá tenemos que distinguir. Si es el primero de los casos extraordinarios, recuerdan cuando sabíamos que estaba en un lugar donde se produjo un incendio, o un lugar donde hubo un terremoto, o un lugar donde se declaró sorpresivamente una guerra, en cualquiera de los casos. Acá el día presuntivo es el último día en que se tuvo el último, o sea, a ver, estamos hablando, como dije, de que sabemos con certeza de que estaba en determinado lugar. También sabemos con certeza de que en ese lugar se produjo un incendio de proporciones. O también sabemos que en ese lugar hubo un terremoto. O también sabemos que en ese lugar hubo una declaración de guerra. O también sabemos que en ese lugar el presunto desaparecido estuvo cumpliendo una actividad de mucho riesgo. Entonces, en ese caso, lo que se toma es el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido el suceso. Repito, el día del suceso, es decir, el incendio ocurrió tal día, ese es el día presuntivo del fallecimiento. El terremoto ocurrió tal día, ese es el día presuntivo del fallecimiento. Y si no tenemos la posibilidad de determinarlo, es el día del término medio, de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido, porque no tenemos una certeza. En el segundo caso extraordinario, que es cuando sabemos perfectamente que estaba a bordo de un buque que naufragó o de una aeronave que se perdió, en este caso, ¿cuál va a ser la fecha presuntiva de fallecimiento? El día en que se tuvo noticia o conocimiento del barco que naufragó o de la nave que se perdió. Acá ya es más concreto el caso, porque normalmente o un buque o una aeronave tiene un contacto permanente durante el viaje, y a partir del momento que el buque es objeto de naufragio, ahí ya sabemos exactamente qué día se produjo el naufragio. Y también si hubo una pérdida de la aeronave, ustedes saben que se pierde el contacto. Bueno, a partir de ese momento, ese es el día del fallecimiento presunto. La sentencia, si es posible, también debe determinar la hora presuntiva del fallecimiento, además del día, la hora. Si no se puede, se tiene por sucedido a la expiración del día declarado como presunto del fallecimiento. Repito, si no tenemos forma de probar la hora en que ocurrió el presunto fallecimiento, lo que va a tomar el juez, en este caso,
es la expiración del día que fue declarado como presuntivo del fallecimiento. A ver, en el segundo caso extraordinario, el buque se hundió el día 23 de enero. Bueno, ¿cuál es la hora? La hora 24 del día 23 de enero. Si el avión en que viajaba se perdió y se dejó la comunicación el día 14 de marzo, bueno, la hora o el presunto fallecimiento será el 14 de marzo a la hora 24. En el caso en que se exige el plazo de 3 años, que es el caso ordinario, el juez tiene que establecer la fecha presuntiva del fallecimiento calculando, como dije, el último día del primer año y medio. De los 3 años se toma la mitad, el último día del año y medio. Bueno, imagínense que acá estamos hablando de una desaparición o de una ausencia con presunción de fallecimiento. Los efectos de la sentencia acá son absolutamente diferentes a lo que sería la sentencia de una ausencia simple. ¿Por qué? Porque acá estamos suponiendo que la persona falleció. En consecuencia, acá se ponen en marcha otras cuestiones. Por ejemplo, entrega de los bienes. Porque si decimos, presuntamente esta persona falleció, bueno, fantástico, ¿qué hacemos con los bienes entonces? Hay que hacer un inventario de todos los bienes. En este caso hablamos de los bienes del presunto causante. Fíjense que siempre hablamos de presunción, de los bienes del presunto causante. ¿Qué hacemos con estos bienes? Los entregamos. ¿A quién los entregamos? A los legatarios, a los herederos, reciben los bienes previa formación de un inventario. Entonces, declarada la ausencia con presunción de fallecimiento y con respecto a los bienes, lo primero que tenemos que hacer es confeccionar un inventario con todos y cada uno de los bienes del presunto causante, vamos a llamarlo así. Y estos bienes van a ser entregados a sus herederos y a sus legatarios. El dominio de estos bienes debe inscribirse en el registro correspondiente, con la prenotación. Se puede hacer la partición de los bienes, pero no se puede enajenar ni agravarlos sin autorización judicial. Repito, los bienes son asignados, se hace la partición, se hace lo que se llama prenotación en el registro correspondiente y los bienes, por ahora, no pueden ser enajenados ni grabados sin autorización judicial. Ya vamos a ver por qué. ¿Cómo concluye esto de la prenotación judicial que se hace en el registro? Esta prenotación queda sin efecto transcurridos 5 años desde la fecha presuntiva de fallecimiento u 80 años desde el nacimiento de la persona. Repito, prenotación significa anotación previsional, provisional y no definitiva. Por esa razón es que esos bienes no se pueden vender, no se pueden enajenar, ni pueden ser grabados con medidas cautelares o con una hipoteca. ¿Y esto por qué es? Bueno, esto es porque el causante, o sea, el presunto desaparecido, ausente, puede aparecer. Entonces, ¿qué se hace? Se hace esto que se llama prenotación, que en definitiva es la anotación provisoria o preventiva de los bienes en el registro que corresponda, sea el registro automotor,
sea el registro de la propiedad inmueble. Transcurridos 5 años desde que se hizo la prenotación o desde la fecha presuntiva del fallecimiento o el eventual cumplimiento de los 80 años de la persona que fue declarada como ausente con presunción de fallecimiento. Pasado en limpio. Si transcurrieron, primero los bienes se distribuyen y se asignan a los herederos y a los legatarios. Tanto los herederos como los legatarios no pueden enajenar los bienes, ni tampoco gravarlos sin autorización judicial. ¿Cuál es la razón? Y que a pesar de haber sido declarado ausente con presunción de fallecimiento, podría haber aparecido, porque por ahí es un náufrago que llegó a una costa y al final volvió y desapareció. ¿Cuántos años esperamos para esto? 5 años. A partir de la fecha presuntiva de fallecimiento. ¿Se acuerdan que yo dije el que juegue en la sentencia tenía que poner presuntivamente un día y si es posible una hora? Y si no se podía fijar la hora, era la expiración del día presuntivo, o sea, la hora 24. Transcurridos 5 años, o comprobándose fehacientemente que la persona declarada ausente con presunción de fallecimiento cumplió los 80 años, en este caso queda sin efecto la prenotación. Y justamente lo que se hace entonces es la anotación definitiva de los bienes. ¿A nombre de quién? De los herederos y de los legatarios que se han indicado en la prenotación o en esa anotación provisoria de los bienes en el registro correspondiente. A partir de allí pueden disponerse libremente de los bienes. Recuerden que hasta ese momento no se pueden enajenar, no se pueden gravar, si no es con una autorización judicial previa. ¿Qué pasa si el ausente reaparece? Porque puede ser que por ahí apareció a los 6 años y ya han transcurrido 5. O qué puede ser si aparece y resulta que ahora tiene 82 años. Primero, ¿qué puede reclamar? Puede reclamar que se le entreguen los bienes que existen en el estado en que se encuentran. Si los bienes no fueron vendidos, habrá que restituírselo en el estado que se encuentra. También puede reclamar el precio de la enajenación de los bienes. Aquellos bienes que se vendieron, bueno, puede pedir que se le restituya el precio. Y también se puede dar el caso de aquellos frutos producto de los bienes que se han distribuido entre los herederos y entre los legatarios, los frutos no consumidos, aquellos frutos que ya se consumieron, ¿no? Al piste fuiste, ya está, eso no se puede reclamar. Entonces, el presunto fallecido puede aparecer, sí, puede reclamar, sí. ¿Qué puede reclamar? Y puede reclamar la entrega de los bienes. ¿Y en qué estado? En el estado que se encuentra. Si los bienes están un poco venidos abajo, porque por ahí el heredero o el legatario no los cuida mucho, no puede pedir que se los restituya como él los dejó. Los toma en el estado que se encuentre. También puede reclamar el precio de aquellos que fueron enajenados. Y también puede reclamar los frutos devengados por esos bienes, pero que no se hayan consumido. Obviamente, si se consumieron, no puede reclamar. Entonces, en conclusión, el Código establece 2 supuestos de conclusión de la prenotación o de esta anotación provisoria de bienes en el registro correspondiente. Por un lado,
el plazo transcurrido de 5 años a partir de la presuntiva fecha de fallecimiento sin que haya noticias del presunto ausente. Ese es el primer caso. Pasaron 5 años. Y por otro lado, en caso que el presunto ausente cumpliera 80 años, antes de que transcurriesen los 5 años desde la fecha presuntiva del fallecimiento. Esto quiero que les quede claro. La conclusión entonces de esta prenotación que se hace con la asignación de los bienes a los herederos y a los legatarios, que es, digamos, la etapa previa a la anotación definitiva y que por eso se hace en el registro correspondiente, y obviamente estamos hablando de bienes registrables, bien automotor, maquinarias, bienes inmuebles, etc. Ahí se contemplan entonces 2 cosas. El transcurso de 5 años sin que haya habido ninguna noticia del declarado ausente con presunción de fallecimiento. Ese es el primer caso. Pero se puede dar el caso de que en el transcurso de esos 5 años demostramos que el que está declarado como fallecimiento presunto hubiera cumplido 80 años. Supongamos que pasaron 3 años. Y a los 3 años y un día decimos, bueno, ya tiene más de 80 años. Hoy hubiera cumplido 80 años, o 81, 82, 83, lo que fueran, y en consecuencia también puedo pedir que concluya la prenotación, que se haga la anotación del dominio en forma definitiva, y cada uno de los beneficiarios, sean legatarios o sean herederos, podrán disponer libremente de sus bienes. Bueno, ¿se entendió, chicos, hasta acá? Sí, sí, muy clarito. Bueno, perfecto. Yo entonces voy a dar por concluido el tema. Lo que les digo que tengan presente con respecto a lo que vimos hoy es cuándo hay una declaración de ausencia simple y cuándo hay una declaración de ausencia con presunción de fallecimiento. Tengan presente en qué casos hablamos de casos ordinarios y hablamos de casos extraordinarios. Acuérdense que los casos ordinarios desapareció y no volvió, pasaron 3 años. Los casos extraordinarios eran 2. Uno, que podamos comprobar efectivamente que esta persona se encontraba en un lugar donde hubo un terremoto, donde hubo una declaración de guerra o que fue a desarrollar una tarea de mucho riesgo. Y el segundo de los casos extraordinarios era cuando sabemos y podemos comprobar que estaba a bordo o de una aeronave que se perdió o de un buque que naufragó. Fíjense que esto no es definitivo, porque el buque puede naufragar, pero puede haber náufragos. Y el vuelo puede caer, pero puede haber sobrevivientes. Pero esos 2 son los casos extraordinarios. Acuérdense de, primero se hace una prenotación, que es una anotación provisoria. Una vez que se asignan los bienes a los herederos o a los legatarios, lo que se hace es una anotación provisoria, que por eso se llama prenotación. ¿Por cuánto tiempo se hace? Depende. Puede ser que sea por 5 años o puede ser que sea antes. Si antes de vencerse los 5 años demostramos que el que está declarado como fallecimiento presunto cumplió 80 años o más. En ese caso, concluye la prenotación y ya podemos pedir la anotación definitiva. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que en la prenotación no puedo disponer de los bienes y tampoco los puedo gravar, salvo con la autorización judicial. Mientras que concluida la prenotación, lo que se hace entonces es la anotación definitiva y eso me va a permitir la disposición libre de todos los bienes. Acuérdense de distinguir entre lo que es la ausencia simple y lo que es la ausencia con presunción de fallecimiento, que por lo que hemos visto hasta ahora, ustedes se darán cuenta que los efectos son absolutamente diferentes, porque en un caso estamos hablando de un ausente simple, si se fue, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
En el otro caso estamos hablando de un ausente a quien lo estamos dando por fallecido y así lo declaramos judicialmente. En consecuencia, la sentencia que así lo declara produce efectos diferentes. Cuando hay herederos, cuando hay cónyuge, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, yo doy por terminado mi tema. Nos queda una clase que es el jueves que viene antes del parcial. Entonces yo les voy a pedir lo siguiente. Si ustedes necesitan hacer algún repaso de los temas que hemos visto, por favor me mandan un correo, me mandan un mail. No sé si ustedes los tienen, algunos me han mandado. Mi correo es estudiojurídicobruno@gmail.com. Repito, el mail mío es estudiojurídicobruno@gmail.com. Yo lo dejo librado a la opción de ustedes. Si ustedes en la clase que viene quieren hacer un repaso, bueno, me dicen con anticipación, me dicen cuáles son los puntos que quieren repasar y yo preparo una clase de repaso. Si ustedes prefieren estudiar para el parcial, para mí es exactamente igual. Por eso los dejo a ustedes en libertad de hacer lo que les parezca más conveniente. Así que bueno, si hay clase de repaso, nos vemos en las clases que vienen. Y si no hay clase de repaso, los veré en el parcial y les deseo a todos el mayor de los éxitos. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, profesor. Gracias, doctor. Chao, gracias. Hasta luego.